Bueno, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestras clases sobre lo que es orientalismo, ¿sí? Las vamos a dividir en diferentes exposiciones, diferentes videos, donde vamos a trabajar a cada uno de los autores, trabajando la temática en su conjunto a través de distintas miradas sobre diferentes problemas que hacen a un mismo tema, en este caso el orientalismo. Y con el orientalismo vamos a hablar un concepto que es justamente la colonización del ser y del saber. Para esto vamos a retomar, en primer lugar, un autor que vimos al inicio de la materia, que es Panikkar. En este caso, el capítulo 1 de Panikkar, que es el mito oriental, las geografías imaginadas en el mito oriental, la forma en que Panikkar nos permite comprender el proceso de construcción y distinción entre Europa y Asia como términos, concepciones, construcciones, formas de ver el mundo, y forma de ver la geografía, por tanto, y por lo que es a nuestro interés la historia, como contrapuesta y divergente, ¿sí? En primer lugar, esta separación entre Europa y Asia no se produce con los griegos, sino recién en el periodo carolingio, ¿sí? Mucho más tardíamente que la Grecia clásica, eh, más precisamente, justamente en este momento carolingio, para demarcar la diferencia entre la cristiandad y el resto del mundo, especialmente, como vimos ya en la clase del mundo árabe, la expansión del Islam. Por el contrario, algunos griegos, ¿sí?, pensaban un mundo dividido en tres partes, eh, pero ponían el límite de lo que es la Europa actual en lo que es Georgia, ¿sí?, al norte de los Balcanes. Heródoto, en forma distinta, en el siglo V antes de nuestra era, pensaba que Egipto estaba a caballo entre dos continentes y hacía coincidir el límite entre Asia y África con la frontera occidental de Egipto, dejándolo, por tanto, en Asia. También cuestionaba la división que recién dijimos de tres, eh, y decía que en realidad la Tierra era una forma continua, una forma de una unidad, eh, y eso es parte del debate que queremos traer en este video, para comprender mm, que la humanidad a lo largo de su historia se ha dado formas de comprender la tierra en que habita y por tanto la geografía de acuerdo a determinados intereses, de acuerdo a determinadas concepciones de ver el mundo y sobre todo de verse a sí mismos. Luego, como dijimos en el periodo carolingio, en la Europa cristiana, ¿sí?, pusieron estos al mundo dividido de nuevo en tres partes, pero ahora bien con un centro. Este centro no va a ser Grecia, sino por el contrario va a ser nada más ni nada menos que Tierra Santa, Jerusalén, ¿sí?, con esta forma de mundo dividido en partes con un solo centro. Eh, Esta forma de dividido en partes de un solo centro también es reconstruido en forma, a través del mito bíblico, a través de los hijos de Sem, de los hijos de Noé, ¿no? Sem, Labet, Cham, como formas de ramas que luego van a ser asociadas a colores de piel y razas humanas, ¿no?, distinguibles. ¿Sí? Que inclusive algunos grupos cristianos, más precisamente cristianos evangélicos, proponen como explicación de las diferentes eh, rasgos humanos, ¿no? Porque no siguen hablando de fenotipos, en definitiva, ¿no? Orientales, negros, blancos. Y esto va a continuar en la Edad Media, ¿sí?, hasta llegar al mapa actual, que es el mapa producto de un mapa europeo nuevo, que es realizado en este caso por Mercator, el famoso planiferio Mercator, el mismo
gran estudioso y cartógrafo, en 1589. Estamos hablando de la época del Renacimiento, que se pasa a ajustar la idea de humanidad, ¿sí? La idea humanista, no solo religiosa de la concepción del mundo, no solo religiosa de la concepción de Europa, sino esencialmente cultural. Occidente pasa a ser Europa, y Europa deja de remitir exclusivamente a un espacio geográfico para designar un emblema cultural. Este emblema cultural se manifiesta en el planiferio justamente de Romualdo Mercator en 1587, poniendo nada más ni nada menos que a Europa en el centro del mundo. Vamos a ver otro planiferio, en este caso de 1569, y esta división de mundos, ¿sí? Puede estar representado en diferentes ideas, por ejemplo, la idea típica que nos llega hasta hoy de división de continentes, de división geográfica, de división de espacios, de división de formas de hábitat, ¿sí? De la humanidad en esos diferentes espacios, está representada por los anillos de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Muchos pensamos en un primer momento que representan los diferentes colores asignados a las distintas poblaciones de los continentes, ¿no? Podemos decir el rojo a América, el negro claramente a África, y así sucesivamente. Pero no, es en realidad el origen de los colores, es la unión en común que tienen los 14 primeros países que participaron en las primeras Olimpiadas de nuestra era, ¿no? Las Olimpiadas modernas, y en ellas están representados los colores de, de la bandera olímpica, ¿sí? Los anillos olímpicos. Pero también se representan cuántos continentes existen. Acá claramente representamos 5 continentes, pero ¿cuántos son? ¿Sí? ¿Cuántos continentes son? 5, 4, 7 continentes: América, Antártida, Asia, África, Oceanía, Europa o Eurasia. Y América podemos dividirla entre América del Norte, América del Sur, o Europa, Asia y África conforman, como pensaba justamente Heródoto, una sola unidad. En el siglo XVI, gracias al descubrimiento de América, es cuando emerge el sustantivo inglés de continent, ¿sí? Es un derivado de la expresión continent land, que significa tierra continua, ¿sí? Una traducción al latín de terra continuus. El cura e historiador inglés Peter Helding, que vivió entre 1599 y 1662, proclamó: un continente es una gran cantidad de tierra no separada por ningún mar del resto del mundo, como el conjunto del continente de Europa, Asia y África. ¿Sí? Ahí ya él mismo decretaba la división entre esos 3 continentes. El criterio de definición, ¿sí? No existe una única definición, como ya recordamos que dijimos en aquella clase que no está grabada, por eso la vuelvo a grabar, que fue de nuestros primeros encuentros, ¿sí? Dijimos en ese momento que no hay un criterio unificado, un criterio común de definición de la idea de continente, porque algunos hablan, ¿sí?, en sentido exclusivamente científico, en términos geológicos, ¿sí?, y por tanto no existía límites geológicos entre los que se proclaman hoy día como continentes separados, es especialmente a nuestro interés Europa y Asia, sino que justamente es la misma idea que proclamaba nuestro cura y cartógrafo, ¿sí? La idea de una continuidad entre Europa, continuidad terrestre, entre continuidad entre Europa y Asia, ¿sí? Por tanto, el criterio geográfico es ignorado muchas veces a favor de otros criterios, ¿sí? Criterios más arbitrarios de índole histórico y cultural. Y estos tienen sus formas de representación a través de, por ejemplo, ¿no?, los personajes. Estos personajes que vemos aquí son los personajes que nos inducen a comprender que en cada continente
existe una forma de habitar que se representa en una forma cultural distinguible de los demás, ¿no? Por tanto, podemos definir a Europa como un continente, pero ¿qué lo separa a Europa de Asia? Recién, volvemos aquí a la primera clase, y ustedes ya trabajaron en trabajo práctico, recién en el siglo XVIII los Urales van a formar una barrera imaginaria dejando a los rusos y eslavos del lado europeo. ¿Sí? Acá lo que sobresale para concebir la separación entre Europa y Asia, por tanto, es la concepción de unidad intrínseca que asocia raza, cultura y continente, culminando con la forma coloreada de los continentes, ¿no? A través de la idea que Asia es amarilla y África es negra y América del Norte es piel roja, ¿no? Eh, y lo que vemos aquí, por tanto, es cómo la geología y la geografía se culturizó, transformando los patrones cartográficos en geografías imaginadas. Este concepto de geografías imaginadas es un concepto que incorpora al conocimiento epistémico, ¿sí?, Edward Said, ¿sí?, y que hace también a un texto que vamos a ver más adelante en las clases siguientes, que es el nacionalismo, que es a comunidades imaginarias de Benedict Anderson. Por tanto, si no existe una definición válida de continente, es porque es una construcción y no responde a realidades objetivas. Está instaurada más en una idea de separación que en una idea de descripción de realidades geográficas. Europa sería entonces un continente cultural frente a otros continentes homogeneizados, ¿sí? Tanto en el exterior, a su definición, ¿no?, de idea, como indiferenciándose hacia el interior. Y eso, volvemos acá a repetir este concepto que es muy importante de la homogeneización. Europa mira a otros en forma homogénea, por tanto unifica a todo lo existente en el continente asiático, como puede ser también el continente africano, ¿sí?, diciendo es amarillo, el continente amarillo, ¿no? Y por tanto lo unifica, pero a la vez lo indiferencia, ¿sí? El interior, muy diverso de nuestros continentes asiáticos, como estuvimos viendo, queda por tanto oculto. Esta cuestión, ¿sí?, de la imposibilidad de Asia de comprender toda su riqueza, toda su grandeza, parte de la noción del continente justamente que induce a horror, que es una idea inconsistente que lleva perniciosamente a la imaginación popular homogeneizante de que América es igual a los Estados Unidos, África es igual a los negros, Asia dijimos a los chinos y América del Sur a los indios. Así como otras formas de comprender tan igual o peor, ¿sí?, la identidad de determinados países, comprendido a través de determinados estereotipos que muchas veces son construidos a través de los medios o las grandes simplificaciones, ¿sí? Es lo que estamos viendo con orientalismo, que es justamente esto, una gran forma de comprender el mundo en forma absolutamente simplista y estereotipada. Se apoya, por tanto, a veces en un determinismo muchas veces medioambiental, que comprende Europa como una región cálida, ¿sí?, suave, variada, sin grandes imperios, al contrario totalmente de lo que puede ser Asia, que es una región calurosa, ¿no? La imagen del desierto nos viene enseguida, monótona, si algo es monótono es justamente el desierto, y en ese desierto habitado por déspotas, ¿sí? Ese va a ser uno de los grandes elementos. Acordémonos de la introducción de
de la película Aladino, ¿no? Un comerciante vagando por el desierto que va hacia una única ciudad habitada por un pueblo, y sobre eso un gran castillo o un gran palacio donde habita un déspota que todo lo gobierna. ¿Sí? Esta imagen se reproduce no solo en el mundo árabe, sino se va a reproducir en el mundo chino, ¿sí? Y acá vemos nada más ni nada menos que la Gran Muralla, las grandes ciudades, ¿no? Este es un mapa para niños, pero está también claramente indiferenciada, donde África solamente hay palmeras, ¿sí? Elefantes y jirafas, y en América del Sur, ¿no? Está habitada por tucanes, eh, en su conjunto prácticamente, ¿no? Y donde todos los habitantes tienen rasgos indígenas. Por tanto, continente, y el continente asiático en especial, es una construcción europea. Por tanto, Oriente no remite a un espacio geográfico, sino a cualidades y a carencias estereotipadas, atributos raciales y genéticos. La tarea, por tanto, es destapar esta dualidad entre Europa y Asia para descentrarla, para volver a provincializar a Europa, comprenderla geográficamente como parte de un continente, de un mismo continente, que es el continente euroasiático, ¿sí? Y a la vez comprender que su dinámica histórica está relacionada con la dinámica mundial, en gran parte, ¿sí? Y su construcción es una construcción que debemos comprenderla en forma histórica, ¿sí? Es una construcción de un concepto. Europa es un concepto. Bueno, volvamos a lo propiamente geográfico, ¿no? La tradicional visión que tenemos de Europa, europea del mundo, a partir de la proyección Mercator. Acá tenemos un típico ejemplo, ¿sí? No tenemos que echar toda la culpa a Mercator y a los europeos, sino que todas las representaciones que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Todas las culturas, todas las culturas, como ya lo dijimos cuando dimos la clase de China, fueron autocentradas, ¿no? Todas fueron etnocéntricas. Veamos diferentes representaciones. Hoy, de muchos mapamundi que están colgados, ¿sí? En ministerios de Relaciones Exteriores, pero también en los colegios de cada uno de los países. Por ejemplo, este es el mapamundi de Estados Unidos. Acá, a diferencia del anterior, donde Europa está en el centro, acá claramente lo que ocupa el centro es Estados Unidos, ¿sí? Este es la visión rusa del mundo, donde acá vemos un desplazamiento del eje, ¿sí? Ya no tenemos al meridiano de Greenwich en el centro, ¿sí? Sino tenemos otros meridianos, meridiano, no sé si exactamente es el término, pero claramente tenemos un desplazamiento de Rusia que se ubica hacia el centro. ¿De quién les parece? Sí, de China. Más llamativo aún, ¿quién está en el centro? Australia. ¿Sí? Acá no tenemos tan solo una transformación de quién está en el centro, sino algo muy importante, quién está en el norte. El norte como relación de poder, el norte, el estar arriba en la representación como justamente una idea contraria que, como decimos los argentinos, el culo del mundo. Bueno, justamente acá es lo contrario, ¿no? Sería el centro del mundo, también con una representación de arriba y abajo, ¿no? Volviendo a una idea de Eduardo Galeano del mundo también. No es solo Australia, esta es la representación chilena, ¿no? del mundo. Pero no solo chilena, porque tenemos,
qué mal que se ve. Pero bueno, este es el planiferio argentino de la Cancillería Argentina de 2014. ¿Sí? Lo que tenemos acá es claramente una disputa por ver quién ocupa el centro y el norte en el mapa. ¿No es un poco ya demasiado? Bueno, ¿por qué tienen problemas todos estos planiferos? Porque justamente tratan de construir en un, en la, justamente en un plano, ¿no? Un planiferio en un plano, algo que es un ovoide, que es nuestra Tierra, nuestro planeta, ¿sí? Por tanto, lo que implica es un achatamiento de los polos y crea esta distorsión típica del Mercator. ¿Cuál sería, sí, la verdadera forma que tendrían que tener entonces a nuestra forma de comprender el mundo, también en cuanto a tamaño de los continentes y a tamaño de los países? No es casual, ¿sí?, que, por ejemplo, Estados Unidos se vea al igual que África en los mapas de Mercator, ¿sí?, o Europa se encuentre al igual que el continente negro, y por tanto este sea de menor importancia que lo que puede tener, ¿sí?, Estados Unidos, Francia, España y otros. Y acá lo que tenemos representados que entran muchas veces, inclusive en el mapa, ¿no? En lo que tenemos al achatamiento de los polos implica que la superficie de Groenlandia se vea igual o más grande que la de la República Popular China. Y estas son las diferentes formas, las diferentes proyecciones, ¿sí?, eh, para distintos usos de mapa que tratan de representarse mucho más cercanos a la realidad. Pero hay otras formas de mapas, no solo del Lambert, de Worldwide o el de Triple. Esta es otra imagen, ¿no?, que hablamos, si hablamos ya no de un planiferio, hablamos de una idea de representación del globo. Bueno, también hablamos de una representación de tratar de poner un globo en una forma, una esfera, en una forma plana, pero que tiene el norte como centro, ¿no? Es, claramente este es el mapa que también distorsiona esto que es nuestro planeta. Y este es otro mapa, mucho más rico, en forma de comprender la forma que habitamos el planeta, ¿no? Acá lo tenemos, un mapa donde se distingue a los países más ricos en formas más anchas, ¿sí?, más grandes, o sea, la proporción de riqueza de PBI en población, la relación de unos y otros, ¿no? Población y riqueza. El norte claramente se autorrepresenta como centro y como superior, como estar arriba del sur, claramente por una ubicación con respecto al poder y a la riqueza. Si hay riqueza, también podemos decir que hay exclusión, hay explotación, hay diferencia social, y eso lo vemos en una forma de representación, justamente que es la población carcelaria con respecto a la población total de cada uno de los países. Y vemos también que en el norte se encuentra la mayoría de la población carcelaria del mundo. Y podemos decir que una cosa está relacionada con la otra, no es para nada casual. Una cuestión que también nos interesa a nosotros, que lo hemos hablado al principio de nuestra materia, es la cuestión de la población, el total de población sobre territorio. ¿Sí? Y acá vemos la importante proporción, ¿sí?, de la población mundial, casi un tercio de la población mundial, que está presente en los territorios que hemos charlado en las clases anteriores. Bueno, algunos de los importantes temas, ya hablando de otras cuestiones
que es lo que vamos a abordar ya en este segundo cuatrimestre, que es las cuestiones más actuales y geopolíticas del continente euroasiático, que tienen que ver con el desarrollo como potencia de China y los conflictos que posiblemente puedan desarrollarse y que ya están latiendo como problemas de la posguerra, pero que se trasladan hasta el hoy, que tienen que ver con el mar de la China, ¿sí? En su disputa tanto con lo que es el sudeste asiático, como también con Japón. Vemos el peligro nuclear latente de Corea del Norte, pero la constante presencia de los peligros nucleares entre lo que es Pakistán e India, y el eterno justamente es una palabra que tendríamos que sacarnos del vocabulario para comprenderlo históricamente. Decimos, ¿no?, la continua presencia de la crisis y la desestabilización. Hoy estamos viviendo momentos muy importantes en lo que es Medio Oriente, lo llamado Medio Oriente, y más precisamente en el Líbano, con movilizaciones populares que no son productos tan solo de la última explosión, sino que vienen arrastrándose de hace un año, año y medio, ¿sí?, que tiene que ver con el agotamiento del sistema político del Líbano en especial, y lo que nos vamos a ocupar, por ejemplo, en este cuatrimestre, de comprender que ese sistema político del Líbano no es una excepción, que tiene relación directa con la herencia colonial que dejó en este caso Francia, pero también es la herencia colonial que dejó Europa en su conjunto. Y bueno, con esta idea de continuidad histórica de la forma de comprender a Europa, pero también que esto va a tener efectos prácticos sobre la colonización del continente asiático y también en los procesos de descolonización, ¿sí?, como con una continuidad problemática, es que nos despedimos para encontrarnos en el siguiente video, que seguimos tratando el tema del orientalismo.